Ahora mis manos tiemblan un poco cuando agarro la copa de vino. No es el frío, es el peso de los años. Aún así, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el cuero del escudo pegado a la piel, el hierro de la espada descansando contra la cadera, el olor a polvo, sudor y sangre, que era nuestro pan de cada día. Si estás escuchando esto, no hace falta que mires nada. No hay mapa, no hay dibujo, no hay imágenes que necesites ver. Solo necesitas dejar que mi voz te acompañe. Ponte cómodo si estás en la cama, acomoda la almohada. Si estás trabajando, deja que esto suene de fondo. No hay prisa. Lo que voy a contarte no se hizo en un día, y tampoco voy a contártelo con prisas. Serví a Roma durante casi 40 años, 40 inviernos de barro, 40 veranos de polvo pegado a la piel, más marchas de las que mis pies recuerdan, y más batallas de las que mis cicatrices pueden contar. No fui el mejor tampoco el peor. Fui, como tantos otros, un hombre común al que el hierro y la disciplina convirtieron en otra cosa. Hoy muchos hablan de la Legión como si fuera un mito, como si fuéramos estatuas de mármol, héroes perfectos, sin miedo, sin dudas, sin noches en vela. Yo no te voy a hablar de esa Roma de mármol. Voy a hablarte de la Roma del sudor, de la Roma que se levantaba cada día antes del amanecer para entrenar, marchar, construir y a veces matar. Quiero contarte mi vida como legionario desde el principio, no para que me admires, no para que me tengas lástima. Quiero contártela porque, aunque el hierro que yo llevaba ya no se usa, la guerra de dentro sigue siendo la misma, la tuya y la mía mientras escuchas. Respira hondo. Deja que el ritmo sea tranquilo. Imagina el crepitar de un fuego. Una noche en el campamento, el cielo abierto sobre tu cabeza y decenas de hombres en silencio, escuchando a un veterano hablar. Así quiero que escuches esto, en como si estuviera sentado con nosotros, con la capa echada sobre los hombros y el casco descansando a tu lado. Yo también fui joven. Hubo un tiempo en el que estas manos no tenían cicatrices, en el que mi espalda no dolía al levantarme, en el que mi mayor preocupación era si la cosecha sería buena. No nací soldado, nadie nace soldado, uno nace campesino, pastor, artesano. Es la vida y a veces la necesidad la que te pone un escudo en la mano. La primera vez que vi una legión marchando, yo era un crío. Recuerdo el sonido antes que la imagen, el ritmo de los pasos, el choque del metal, el murmullo grave de las órdenes. Cuando por fin los vi aparecer por el camino, el sol rebotaba en sus cascos, y durante un instante creí estar viendo una muralla de hierro, moviéndose, viva, respirando. No entendí tácticas, ni política, ni fronteras. Solo supe una cosa, quería estar ahí dentro. No imagines que fue por gloria. Cuando uno es joven, la gloria es solo una palabra que suena bien en boca de otros. Yo vi orden, vi fuerza, vi algo más grande que mi pequeña aldea perdida entre campos. Vi una forma de dejar de ser solo ese chico del campo para formar parte de algo que el mundo entero temía y respetaba. Años después, cuando por fin di el paso de alistarme,
descubrí que lo que había admirado desde lejos no era solo fuerza, era disciplina. Y la disciplina, lo entenderás conmigo, no es bonita, no es cómoda, no es fácil. Pero no voy a adelantarme. Quiero que caminemos paso a paso. Mientras escuchas, quizá una parte de ti piense que estas historias son de otro tiempo, que no tienen nada que ver con tu vida, con tus problemas, con tus batallas. Déjame decirte algo. Antes de seguir, las armas cambian, los enemigos cambian, los paisajes cambian, pero la lucha interna, esa voz que te dice no puedo más, y otra que responde un paso más, esa es la misma en todas las épocas. Habrá momentos a lo largo de este relato en los que te hable de frío, de hambre, de miedo. No hace falta que imagines cada detalle. Solo toma aquello que resuene contigo. Si estás cansado, deja que mis palabras te arrullen. Si estás en medio de tus propias batallas diarias, deja que mi historia te dé perspectiva. No estás solo en esa sensación de peso sobre los hombros. Muchos la hemos llevado antes que tú. Cierro los ojos y puedo volver al primer día que salí de casa. El olor a pan recién hecho, la mirada de mi madre intentando ser fuerte, la mano de mi padre en mi hombro, firme, pesada, sin temblar. Para ellos yo seguía siendo un muchacho. Para Roma, a partir de ese día, sería otro cuerpo más bajo el peso del escudo. Te hablaré de ese camino. Te hablaré de cómo es dejar atrás lo que conoces, de cómo es llegar al campamento por primera vez, de cómo la voz de un centurión puede partirte el alma o sostenerte en pie cuando tus piernas ya no quieren moverse. Te hablaré de sangre, sí, pero sobre todo, te hablaré de la mente, de lo que hace falta, aquí dentro, en la cabeza, en el corazón, para no romperte, Ann. Pero no corras. Para entender la vida de un legionario, primero tienes que entender al niño que la eligió. Y para eso, necesito que sigas conmigo, tranquilo, respirando, escuchando, sin prisas. Si en algún momento se te cierran los ojos, déjalos cerrarse. Esta historia no exige tu vista, solo tu oído. Yo ya he vivido todo esto. Ahora, simplemente, te lo presto para que camines un rato conmigo por esos caminos de polvo y hierro. Cuando estés listo, daremos el primer paso juntos. El día en que dejé de ser solo un campesino y crucé la línea que lleva al mundo de la legión. Mi padre nunca me preguntó si quería ser legionario, tampoco me lo ordenó directamente. Solo, una mañana, mientras araba el campo con las manos agrietadas y la espalda ya encorvada a los 35 años, me miró de una forma que no olvidaré. Fue la mirada de un hombre que sabe que su hijo puede ser algo más que lo que él fue. Tienes 18 años, dijo, sin dejar de trabajar. Tu cuerpo es fuerte en tu espalda, recta. Tus manos aún no están rotas. Hizo una pausa, apoyándose en el arado. Roma recluta en la aldea el próximo mes. No añadió nada más. No necesitaba hacerlo. En nuestro pueblo, cuando un padre decía eso, no era una sugerencia, era el reconocimiento de una verdad que ambos ya conocíamos. En el campo, solo hay futuro si heredas tierra. Y nosotros
No teníamos tierra que heredar. Mi madre lloró la noche que lo supo, no de forma ruidosa, sino con ese llanto silencioso que duele más, porque sabes que no hay nada que decir para detenerlo. Me preparó comida para el viaje, me bendijo con las manos temblorosas y me hizo prometer que volvería. No le prometí que volvería vivo. Ambos sabíamos que eso era demasiado. Cuando los reclutadores llegaron a la aldea, eran 3 hombres que parecían hechos de una materia distinta a la nuestra, no por ser más altos ni más fuertes necesariamente, sino por algo en la forma de estar de pie, como si el suelo les perteneciera, como si el aire que respiraban fuera más denso que el nuestro. Se instalaron en la plaza, bajo un estandarte rojo con un águila dorada. Ese símbolo me hipnotizó desde el primer momento. No era hermoso en el sentido que entendíamos en el pueblo. Era hermoso de la forma en que lo es un rayo en peligroso, inevitable, capaz de cambiar todo en un instante. Había una fila de muchachos como yo. Algunos venían porque querían escapar de sus pueblos, otros porque sus padres los empujaban hacia una vida que, aunque peligrosa, prometía algo que el campo nunca podría dar en propósito. Cuando llegó mi turno, el reclutador me miró de arriba abajo sin prisa. Sus ojos eran grises, sin expresión, como si evaluara ganado. Nombre: Márquez. Edad: 18 años. ¿Sabes leer? No, señor. ¿Sabes contar hasta 100? Señor, asintió una sola vez. ¿Por qué quieres ser legionario? La pregunta me sorprendió. Nadie en el pueblo me había preguntado qué quería. Solo me habían dicho que tenía que hacer. Mi padre dice que soy fuerte. Respondí. Tu padre está en el campo, no en Roma, dijo el reclutador. Yo te pregunto a ti, ¿por qué quieres estar aquí? Tardé en responder. La verdad era que no sabía bien por qué. Solo sabía que algo en mi pecho respondía a ese estandarte, a esa promesa de ser parte de algo más grande que una aldea, más duradero que una cosecha, más importante que la muerte de un solo hombre. Porque quiero saber de qué estoy hecho, dije finalmente. El reclutador sonrió. Fue la única sonrisa que le vi en todo el proceso. Bien, entonces Roma te lo enseñará. 3 días después, estaba en un camino que no había visto nunca, rodeado de otros 30 muchachos que tampoco sabían muy bien cómo habían llegado hasta allí. Algunos lloraban en silencio, otros hablaban demasiado, como si el ruido pudiera llenar el vacío de lo desconocido. Yo solo caminaba, mirando hacia adelante, donde el camino se perdía en una promesa de algo que aún no tenía nombre. El viaje al campamento duró una semana. Dormíamos bajo las estrellas, comíamos pan duro y queso que sabía a sal. Un veterano que nos acompañaba nos explicaba, sin mucho entusiasmo, cómo sería la vida que nos esperaba. Os dolerá todo, dijo una noche, mientras comíamos alrededor de un fuego. Os dolerá el cuerpo, os dolerá la mente, os dolerá el orgullo. Y si sobrevivís a eso, descubriréis que hay un dolor más profundo, aún en el de descubrir que no sois tan especiales como creíais. ¿Y después?, preguntó alguien. Después, respondió el veterano, mirando las llamas, después aprendéis a vivir sin necesidad de serlo. No entendí bien qué quiso decir.
pero algo en su tono me hizo entender que era importante. Cuando divisamos el campamento por primera vez, fue como ver una ciudad que hubiera brotado del suelo de la noche a la mañana. Tiendas organizadas en líneas perfectas, hombres moviéndose con propósito, el sonido de herreros trabajando, el olor a humo y a cuero. Y en el centro, más alto que todo lo demás, el estandarte de la Legión. Esa noche, en el barracón, tumbado en una litera que no era mía, en un lugar que no era mi hogar, con el cuerpo temblando de una mezcla de miedo y anticipación, entendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. Mi vida anterior, la del muchacho que araba campos junto a su padre, había terminado. Lo que vendría después, aún no lo sabía, pero sabía que, fuera lo que fuera, ya no sería el mismo. El amanecer no llegó con colores hermosos ni con cantos de pájaros. Llegó con un grito. ¡Arriba! La palabra entró en el barracón como un golpe de martillo. Antes de que mi mente entendiera qué pasaba, ya tenía varios hombres corriendo entre las literas, arrancando mantas, tirando de los que aún seguían medio dormidos. El cuerpo, acostumbrado a años de trabajo en el campo, reaccionó antes que el pensamiento. Me incorporé de un salto, con el corazón desbocado, buscando con la mirada de donde venía aquella voz. En la puerta, recortado contra la luz pálida del amanecer, estaba él, el centurión Máximos. No era especialmente alto, ni especialmente ancho. No tenía el aspecto de esos héroes de las historias exageradas de taberna, pero había algo en su postura, en la forma en que su pecho se expandía al respirar, en la quietud de su mirada, que hacía que todo el aire del barracón pareciera pertenecerle. «Tenéis 10 latidos para estar en pie y formados fuera», dijo, sin gritar ahora, pero con una claridad que helaba la sangre. «Si a vuestro corazón le sobran latidos, es que estáis viviendo demasiado cómodos». Nadie preguntó cuánto era 10 latidos. Simplemente cogimos. El suelo estaba frío. El aire cortaba la respiración. Algunos apenas habían dormido un par de horas. Salimos tropezando, intentando colocarnos como habíamos visto hacer el día anterior, en filas torpes, desiguales. Máximos caminó frente a nosotros, sin prisa. No llevaba casco, solo la coraza, la túnica, el bastón corto de mando en la mano derecha. Ese bastón no parecía gran cosa hasta que lo vimos en acción. «Mirad esto», dijo, clavando el bastón en el suelo en esto es orden. Señaló nuestras filas con la barbilla. «¿Y esto? Esto es un montón de carne mal colocada». Algunos se movieron, intentando corregirse. El bastón golpeó el pecho del primero que dio un paso sin permiso. «Nadie se mueve hasta que se le ordene», sentenció, sin ni siquiera mirarlo. «Aquí aprenderéis algo que vuestra vida anterior no os enseñó. No sois el centro de nada». Dejó que ese silencio nos aplastara unos segundos. «En vuestra aldea, vuestro padre mandaba sobre el campo. En vuestra casa, vuestra madre mandaba sobre el fuego. En vuestra cabeza, mandabais sobre vuestros pensamientos. Aquí mando yo». Se giró, señalando el estandarte de la unidad, que se alzaba a un lado del patio. «En realidad, manda eso», corrigió. «Yo solo soy la voz que os lo recuerda». Nos hizo romper formación y rehacerla una
otra y otra vez. Al principio, cada corrección venía acompañada de un golpe de bastón en el escudo, en el hombro, en la pierna, no para dañarnos gravemente, sino para marcar en el cuerpo el error cometido. La pierna izquierda no avanza porque tú quieras, le dijo a un muchacho que se adelantaba siempre medio paso. No avanza cuando tu centurión lo ordena. Hasta entonces, tu pierna es mía. Cada frase era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo dentro de nuestras cabezas. El chico que había temblado en la litera la noche anterior estaba a mi lado. Le vi perder el compás, abrir un hueco en la línea. No lo hizo por rebeldía, lo hizo por miedo. El bastón de Maximus lo encontró sin dudar. ¿Cómo te llamas?, preguntó el centurión. L. Lucio, respondió, con la voz quebrada. No, aquí no eres Lucio. Aquí eres tercero de la segunda fila. Si tercero de la segunda fila se rompe, se abre un hueco, y por ese hueco entran lanzas, espadas, fuego, muerte. Se acercó tanto a él que casi podían tocarse las frentes. ¿Quieres ser el hueco por el que entra la muerte, Lucio? Mi compañero negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Entonces, sostén la línea, concluyó Maximus, volviendo a su posición. Durante esa primera mañana no nos enseñaron a manejar la espada. No nos hablaron de gloria, ni de botín, ni de victorias. Nos enseñaron a estar de pie, a sostener un escudo, a avanzar y retroceder al unísono. Horas y horas del movimiento más básico, repetido hasta que los músculos ardían. La espada mata, decía Maximus, mientras nos veía sufrir, pero el escudo gana las guerras. Y el escudo no es solo madera y metal. El escudo es tu capacidad de obedecer cuando estás cansado, de mantenerte firme cuando quieres huir, de callarte cuando te hierve la sangre. Cada vez que alguien se quejaba, aunque fuera apenas un suspiro, la respuesta era inmediata. ¿Te duele? Vienan significa que todavía tienes algo que dar. En un descanso breve, si es que puede llamarse descanso a esos minutos robados al agotamiento, mis manos temblaban alrededor del asa del escudo, no por el peso en sí, sino por la tensión acumulada. Miré de reojo a Maximus. Estaba ahí, igual de erguido que al principio, sin una gota de sudor visible, como si todo aquello fuera tan natural para él como respirar. Nos habló entonces, ya con la voz un poco más baja. Escuchad algo y grabadlo aquí. Señaló su propia frente. Roma no necesita valientes que duran un día. Roma necesita hombres que puedan aguantar años sin romperse. Se dio un golpe en el pecho. Esto, dijo, refiriéndose al cuerpo, se rompe. Esto, dijo, tocándose la sien, se confunde. Pero si esto, llevó la mano al centro del pecho, donde no está el músculo, sino algo más profundo, está decidido. Podréis seguir cuando otros se queden atrás. No entendíamos del todo sus palabras, pero las sentíamos, como se siente un golpe que aún no te ha alcanzado, pero sabes que viene. La tarde terminó con nosotros, arrastrando los pies, los hombros ardiendo, la mente saturada de órdenes. Cuando nos dieron por fin la señal de retirada hacia el barracón, nadie habló, solo se oían pasos cansados, respiraciones pesadas, algún que otro gemido ahogado. Esa noche, tumbado en la litera, miré el techo oscuro y comprendí la primera gran verdad de la vida.
en la Legión no estaban entrenando solo nuestro cuerpo, estaban atacando, día uno, nuestra idea de yo, y ese, aunque no lo supiera todavía, era el inicio de la forja del verdadero escudo en la mente, que no se quiebra cuando todo alrededor se viene abajo. La primera vez que vi a la Legión marchar completa, entendí que todo lo anterior había sido solo un ensayo. Hasta ese día, nuestro mundo era el campamento, el patio de instrucción, los postes de entrenamiento, las tiendas alineadas. Creíamos estar cansados, creíamos conocer el esfuerzo, pero no sabíamos nada. La orden llegó al amanecer, cuando el cielo todavía parecía indeciso entre la noche y el día. Las antorchas se apagaban una a una y el humo se mezclaba con una neblina baja pegada al suelo. El aire estaba frío, pero en el estómago ardía una inquietud que no tenía nombre. El campamento entero se movía con una precisión fría, casi silenciosa. No había carreras sin sentido, ni gritos desordenados, ni confusión. Cada hombre sabía qué cargar, dónde colocarse, qué lugar ocupar en aquella máquina que empezaba a ponerse en marcha. Hoy marchamos con todo, dijo Máximos, recorriendo la formación con la mirada dura. No sois reclutas jugando a ser legionarios, hoy respondéis a Roma. No hubo discurso largo, porque el peso que íbamos a llevar hablaría mejor que cualquier palabra. El equipo completo pesaba como una casa sobre la espalda, clavándose en cada músculo: escudo, casco, gladius, jabalinas, coraza, capa enrollada, raciones, herramientas, todo reclamando su parte de carne. Cada correa encontraba un nuevo lugar para morder, recordándote que tu cuerpo ya no te pertenecía del todo. Nos formamos en columnas y los estandartes se alzaron frente a nosotros como si desafiara al cielo gris. Sonó el cuerno, grave y profundo, despertando algo antiguo que dormía bajo nuestros pies. Dimos los primeros pasos fuera de las murallas, dejando atrás la única seguridad que conocíamos. La puerta del campamento se cerró a nuestra espalda, con un crujido de madera y hierro que sentí en el pecho. Fue un sonido simple, pero en él había algo definitivo, como si una parte de mi vida quedara atrapada al otro lado. Lo que había sido entrenamiento ahora se convertía en camino real. Al principio el terreno era fácil, casi llano, con tierra firme bajo las sandalias. Durante los primeros minutos, incluso, había orgullo en el pecho en el ritmo de los pasos, el sonido de los clavos golpeando al unísono, la sensación de pertenecer a algo más grande. Pero la marcha no se mide en minutos, se mide en horas que van doblando lentamente la voluntad. Con el sol subiendo, el calor empezó a sumarse al peso que ya llevábamos. El sudor corría por la espalda, se acumulaba bajo el casco y ablandaba la piel hasta que las correas parecían cuchillas. El escudo, que en el patio era herramienta, en la marcha se convirtió en castigo que tenías que aceptar sin condiciones. El paisaje dejó de importar muy pronto, aunque cambiara delante de nosotros. Colinas suaves, campos, polvo, piedras. Nada de eso era realmente diferente cuando llevabas el mundo cargado sobre los hombros. Cada pequeña subida era una negociación silenciosa entre tu cuerpo y tu decisión de no quedarte atrás. Con el cansancio, la mente empezó a susurrar cosas peligrosas
en voz baja, solo un paso más lento. Si te retrasas un poco, nadie lo notará. Podrías aflojar un instante y luego recuperar. La Legión no escucha esas voces, y si tú quieres seguir siendo parte de la Legión, aprendes a no escucharlas tampoco. En un descanso corto, demasiado corto para lo que el cuerpo pedía, Máximos habló sin necesidad de gritar. La mayoría de los hombres creen que la guerra empieza cuando ven al enemigo, cuando aparece el acero frente a su cara. Se equivocan. La guerra empieza aquí, en cada paso que deis, cuando lo único que queréis es death. Señaló el camino por el que habíamos venido, medio borrado por el polvo levantado. El que se rompe aquí, se rompe antes de ver al enemigo, dijo, con una calma dura. Y el que aprende a aguantar en este silencio, llega al campo de batalla con una ventaja que el otro no ve. Roma sí la ve, y por eso confía en quien no se detiene. Volvimos a ponernos en marcha, y la tarde empezó a hacerse pesada, clavándose en los hombros. Entonces descubrí algo que nadie nos había explicado en el patio de instrucción a la marcha. No solo rompe músculos, arranca máscaras. El que presumía de fuerza empezó a cojear, y el silencioso siguió avanzando con la vista al frente. Llegó un punto en el que dejé de sentir los pies como algo propio. Sabía que se movían solo porque el hombre de delante seguía moviéndose y yo tenía que seguirle. El mundo se redujo al sonido de los pasos, al peso sobre mi espalda y a la espalda sudada del compañero, marcando mi ritmo. Ya no pensaba en gloria ni en recompensas, tampoco en mi aldea ni en mi familia. Pensaba únicamente en no ser el que rompiera la formación, en no ser el hueco en la línea. A veces, ser soldado se resumía a eso, a seguir dando un paso cuando tu cuerpo ya ha decidido rendirse. Cuando por fin se dio la orden de alto, el sol empezaba a inclinarse y el cielo se teñía de un cansancio parecido al nuestro. El alivio duró solo un latido, lo justo para tomar aire. Campamento, aquí y ahora, ordenó Máximos. La marcha no termina hasta que Roma puede dormir protegida, en un terreno cualquiera, sin murallas previas ni estructuras levantadas. Teníamos que construir una pequeña Roma, zanjas, empalizadas, organización de tiendas, cada cosa en su lugar exacto. Aunque los brazos temblaran y las manos dolieran al cerrar el puño. Allí donde clavábamos una estaca, Roma clavaba su voluntad de quedarse. Mientras hundía la pala en la tierra dura, con el sudor mezclado con polvo en el rostro, entendí algo importante. No éramos un grupo de hombres agotados lejos de casa. Éramos el movimiento de una ciudad que se negaba a ser solo un punto en un mapa. Roma caminaba en nuestras piernas y levantaba refugio con nuestras manos. Cuando por fin se dio por terminado el trabajo, la noche ya era completa y el cansancio tenía el peso de una montaña. Nos sentamos donde pudimos, la espalda contra lo que hubiera, el casco al lado y el gladias siempre cerca. Miré alrededor y vi rostros cubiertos de polvo, ojos cansados, pero algo en ellos se había endurecido. Máximos pasó entre nosotros con el gesto algo menos afilado que de costumbre. Recordad este día, dijo, porque cuando algún día en el campo de batalla creáis que no podéis más, será este cansancio el que os conteste. Os recordará que ya caminasteis
Mucho tiempo después de pensar que no quedaba nada dentro, hizo una pausa breve, dejando que el silencio se acomodara entre nosotros. El hombre que aprende a avanzar cuando nadie lo ve, añadió, está preparado para avanzar cuando todos lo miran. La verdadera guerra se gana primero lejos de la mirada del enemigo. Esa noche, sobre un suelo frío y duro, con el cuerpo roto pero el espíritu más firme, miré al oscuro techo de la tienda. Comprendí que la marcha hacia la guerra no era solo el camino físico hacia un enemigo desconocido. Era el camino interior hacia un tipo de hombre que, una vez que aparece, ya no desaparece jamás. El día de la primera batalla no empezó con trompetas ni discursos heroicos. Empezó con un silencio espeso que parecía meterse en los huesos. Desperté antes de que dieran la orden, no por valentía, sino por miedo. Un miedo tan claro que me espabiló más rápido que cualquier grito de Máximos. El campamento estaba quieto, como si hasta el viento hubiera decidido contener la respiración. Se oían solo sonidos breves y contenidos en cuero, rozando metal, cascos ajustándose, algún carraspeo nervioso en la oscuridad, pasos calculados, nada de charlas inútiles. Marco, a mi lado, rompió ese silencio lo justo en levanta. Muchacho, hoy Roma mira, y en esa frase entendí que, hiciera lo que hiciera, ese día no iba a olvidarse jamás. Me puse el equipo casi sin pensar, como si las manos se movieran solas después de tantos días de repetición en casco. Coraza, cinturón, gladius, jabalinas, escudo, el mismo peso de siempre. Pero hoy cada pieza quemaba diferente. Cada correa parecía ser una pregunta silenciosa. ¿Vas a sostenerme hasta el final? Y cada hebilla que cerraba sonaba como una pequeña promesa que tal vez no podría cumplir. Salimos de las tiendas y el cielo estaba gris indeciso, sin sol claro ni oscuridad. Total sombras largas de los estandartes, recortándose sobre el suelo hombres, formándose en silencio, miradas rápidas, respiraciones profundas. Nadie necesitaba decirnos que más allá de la ligera colina estaban ellos. Aún no los veíamos, pero el simple hecho de saber que había otros hombres armados esperando al otro lado cambiaba la forma de respirar. El aire se volvía más denso, más pesado, como si costara el doble llenar los pulmones. Máximos pasó frente a la línea. No gritó, como en el patio de instrucción. Habló con una calma que cortaba más que cualquier bramidón. Hoy no entrenamos. Hoy descubrimos quién ha estado entrenando. De verdad, dijo. Y cuando se detuvo un instante frente a mí, no sonrió. No frunció el ceño. Solo asintió apenas. Y añadió: mantén la línea. Nada más. Y sin embargo, aquel nada más abarcaba mi vida entera. Avanzamos en formación y el terreno era irregular, con hierba baja, zonas de tierra desnuda y piedras traicioneras. El escudo en el brazo izquierdo, el gladias aún enfundado, las jabalinas equilibrándose en mi mano derecha, el corazón golpeando más fuerte que el tambor que marcaba el paso. Entonces, los vimos primero como una mancha oscura, una franja inquieta en el horizonte. Luego, como figuras nítidas, cuerpos, escudos distintos a los nuestros,
lanzas desordenadas, gritos en una lengua que no entendía. No marchaban como nosotros, no eran una máquina, eran una ola, una marea que se agitaba, que saltaba, que levantaba armas hacia el cielo como si quisieran romperlo. Algunos se golpeaban el pecho, otros alzaban espadas y lanzas desafiando la distancia, gritando mucho antes de poder tocarnos, tratando de hacerse más grandes de lo que realmente eran. Yo no gritaba, mi garganta estaba seca, sentía la lengua como un pedazo de cuero. La orden llegó clara, cortando el rugido enemigo en formación, y los escudos se alinearon hasta encajar unos con otros. El sonido del metal chocando, del cuero tensándose, creando una pared. Sentí el borde del escudo de Marco tocar el mío y ajusté mi posición para cubrir al hombre de la derecha, dejando de ser un individuo para convertirme en una pieza dentro de algo más grande. La marea enemiga empezó a correr. Cuesta abajo sus voces se hicieron más agudas, más cercanas. Un rugido animal que crecía a cada paso. Yo solo veía lo que el borde superior de mi escudo me permitía. Piernas que se acercaban, sombras de armas, levantadas, una línea de furia, viniendo hacia nosotros, el tiempo encogiéndose. Preparad jabalinas. Y levanté el brazo con un gesto que conocía, pero que ahora tenía un peso moral que nunca había tenido frente a un poste de madera. Por primera vez en mi vida, apuntaba a un hombre, no a un objeto. Lanzad, y mi brazo se movió casi solo. La jabalina salió disparada y no vi exactamente a quién golpeó, pero escuché un grito distinto entre todos los demás, un sonido cortado que no era de desafío, sino de carne sorprendida por el hierro. La distancia se cerró de golpe, y el primer impacto real no fue de hierro, fue de cuerpos. Chocaron contra nuestra línea con toda la fuerza de su carrera. Escudos contra escudos, hombro contra hombro, hueso contra madera, y el golpe recorrió mi brazo hasta el hombro, sintiendo el codo arder. Pero el escudo aguantó, y conmigo toda la fila. El segundo impacto ya fue de acero. Un arma golpeó el borde de mi escudo con un sonido seco. Otra raspó mi casco, dejando un chillido agudo que se me clavó dentro del cráneo. A mi derecha, escuché un gemido ahogado, y los gritos de los enemigos subieron un tono, convencidos de poder rompernos. Escudos arriba, ni un paso atrás, rugió Máximos desde atrás, y esa orden nos sostuvo más que nuestras piernas. El enemigo frente a mí asomó por encima del borde del escudo, cabello suelto, barba espesa, ojos desbordados de rabia. Gritó algo en su lengua y bajó su arma con violencia. Bloqueé por instinto, recordando cada repetición en el patio. El golpe resbaló por la superficie de mi escudo y el peso me hundió los pies en la tierra. Pero la madera siguió entre su acero y mi carne. En ese instante, mientras su arma se quedaba un poco atrapada, hice lo que tanto nos habían repetido. A no un corte grande, ni un gesto heroico, una estocada corta y directa. Metí el gladias por el hueco entre su escudo y su costado. Sentí resistencia, luego un calor húmedo en la mano. Su grito cambió de furia a sorpresa, y su cuerpo se inclinó hacia mi pesado. Lo empujé con el escudo, y cayó a un lado, convertido en parte del suelo que estábamos pisando. No tuve tiempo de mirarlo más.
porque otro enemigo apareció, no de frente, sino aprovechando un hueco, cuando mi compañero de la derecha tropezó medio paso. Vi el brillo del acero corriendo hacia mi costado descubierto, y en un latido no pensé en mi aldea, ni en mi familia, ni siquiera en Roma. Solo pensé, si ese filo me alcanza, todo termina aquí. Bajé el escudo de golpe, girando el cuerpo como en los ejercicios. Sentí el impacto en la madera, el chirrido del metal, raspando el brazo, vibrando bajo el golpe. Él perdió algo de equilibrio, y yo ya sabía que venía después. Otra estocada corta, esta vez al muslo. La hoja entró su pierna. Falló, cayó de rodillas con la boca abierta, pero sin sonido, y yo ya estaba buscando al siguiente peligro. Detrás de mí alguien cayó, y sentí como una parte de la línea se aflojaba, un hueco abriéndose donde no debía haber huecos, un lugar por donde la ola podía colarse y rompernos. Reorganizad, cerrad filas. La voz de Máxemes atravesó el caos, y di medio paso lateral, pegando aún más mi escudo al de Marco. Él hizo lo mismo, y la pared volvió a ser pared. El ruido era ensordecedor, metal chocando, gritos, respiraciones rotas, cuerpos golpeando el suelo. Pero dentro de esa tormenta, la legión seguía un patrón frío: empujar, bloquear, estocar, avanzar un paso, repetir una y otra vez, como si cada movimiento arrancara un trozo de mundo del lado enemigo. No sé cuánto tiempo pasó, podían ser minutos o una vida entera comprimida, pero en algún punto noté algo extraño. Mis manos ya no temblaban, como al principio. El miedo seguía ahí, pero mezclado con otra cosa, una frialdad nueva, una especie de silencio interior en medio del ruido. No recuerdo cuántos hombres cayeron. Frente a mi recuerdo, miradas, no rostros, ojos que pasaban del desafío a la incredulidad en un parpadeo. Al fin, el empuje enemigo empezó a aflojar. Sus gritos se volvieron menos seguros. Algunos retrocedieron un paso, luego otro. Otros cayeron de espaldas, tratando de alejarse. Y nosotros no rompimos la formación para perseguirlos. No corrimos detrás de nadie. Mantuvimos la línea como nos habían enseñado. La orden llegó firme, alto, y los que quedaban vivos frente a nosotros se retiraron como pudieron, arrastrando heridos, dejando cuerpos, sus voces perdiéndose poco a poco en la distancia. Solo entonces escuché de verdad mi propia respiración, el aire entrando y saliendo como fuego, el brazo izquierdo convertido en piedra, el derecho en hierro al rojo vivo, la garganta áspera. Miré al suelo y vi sangre mezclada con polvo, astillas de madera, lanzas partidas, cascos sin dueño, cuerpos en posiciones imposibles. Entre ellos reconocí al compañero que había caído detrás de mí por una cinta en su brazo, y algo se apretó en mi pecho. No era gloria ni alegría, era un alivio brutal por seguir en pie, mezclado con el peso de todo lo que había quedado tirado para que yo aún respirara. Máximo se acercó caminando despacio, mirando más nuestras caras que el campo, y dijo sin levantar la voz: hoy muchos hombres han muerto, pero algunos de vosotros habéis hecho algo más difícil que morir. Habéis dado vuestro primer paso como soldados de verdad. Me miró un instante y añadió: la guerra no ha terminado de cambiaros.
esto solo es el principio. Entonces, entendí que lo más duro no era alzar la espada y hundirla. Lo más duro sería seguir viviendo con el recuerdo de cada vez que lo había hecho. Y la guerra, para mí, apenas acababa de empezar. Después de la primera batalla pensé, en mi ingenuidad, que ya había cruzado el umbral definitivo, que a partir de entonces nada podría sorprenderme, que el miedo nunca volvería a morder con la misma fuerza. Me equivoqué. La guerra no es un único día grabado en fuego, es una gota cayendo una y otra vez sobre la misma piedra hasta dejarla irreconocible. Y esa piedra eres tú, lo que al principio parece un suceso extraordinario. Con el tiempo se convierte en rutina, y la rutina de la guerra es una costumbre que te va vaciando por dentro. Pasaron los meses, luego los años, y las campañas empezaron a encadenarse unas a otras como los eslabones de una cadena que se va cerrando alrededor del cuello. Al principio contaba las batallas, luego los inviernos. Al final solo contaba sobrevivientes conocidos. Cambiaban los paisajes, cambiaban los enemigos, cambiaba el clima, pero el fondo era siempre el mismo: marchas interminables, campamentos levantados y desmontados, órdenes que obedecen, hombres que caían y otros que ocupaban su lugar sin hacer demasiadas preguntas. Roma avanzaba como una sombra larga que se estiraba sobre tierras que ni siquiera sabía nombrar, y yo avanzaba con ella, cada vez con menos preguntas y más cicatrices. Con el tiempo, mis manos dejaron de temblar antes de una batalla, y mis piernas ya no dudaban cuando tocaba cargar. No porque hubiera desaparecido el miedo, sino porque había aprendido a colocarlo en un rincón donde no estorbara el trabajo. Empecé a notar detalles que en los primeros combates me pasaban desapercibidos. El modo en que una línea enemiga se rompía siempre por el mismo flanco. La manera en que un hombre miraba el horizonte cuando ya había decidido huir. La respiración de un soldado que estaba a punto de desmayarse y aún no lo sabía. Sin darme cuenta empecé a ocupar espacios que antes solo observaba desde abajo. Al principio fue Máximos pidiéndome que mantuviera un ojo en los más jóvenes, que les corrigiera la postura, que les recordara los errores antes de que se convirtieran en heridas. Tu cabeza empieza a ir por delante de tu espada, me dijo un día, mientras repasábamos el equipo al atardecer. Eso es lo que diferencia a un simple luchador de alguien que puede mandar. Yo no había pedido mandar, pero la guerra rara vez pregunta qué quieres, solo te coloca donde cree que eres más útil, y lo hace sin delicadeza. El ascenso no llegó de golpe, no fue un día glorioso con todos aplaudiendo. Fue una suma de pequeñas decisiones tomadas bajo presión de momentos en los que di un paso hacia adelante cuando otros se quedaban clavados en el suelo. Un relevo rápido para cubrir una brecha, una orden improvisada que evitó que nos rodearan un grupo de hombres que me siguió casi sin pensarlo y volvió conmigo, en lugar de desaparecer en el caos. Poco a poco empezó a escucharse mi nombre cuando se hablaba de responsabilidad. Cuando el optio de mi centuria no se levantó después de una emboscada, en un bosque húmedo, donde la niebla olía a hierro, Máximos me miró sin florituras ante Itoca. No hubo ceremonia, solo una vara corta en mi mano y la mirada de 20 hombres preguntando con los ojos
si yo podía llevarlos de vuelta vivos. Acepté porque, en la Legión, decir que no es una forma distinta de caer. Con la nueva posición, llegaron otras cosas a menos tiempo para pensar en mí, y más para pensar en todos, menos espacio para el miedo individual, y más peso por cada decisión mal tomada. El cuerpo seguía cansándose como siempre, pero la mente empezó a llevar un peso que no se veía desde fuera. Los años fueron dejando su huella de maneras que no se mostraban en un solo espejo. Había cicatrices evidentes, y líneas torcidas en la piel que contaban fragmentos de historias que ya no recordaba completas. Pero había otras marcas más silenciosas, en un insomnio que aparecía después de los días más tranquilos, un vacío extraño en el estómago cuando todo estaba en calma, la incapacidad de recordar con claridad la cara del primer hombre al que había matado, mientras recordaba con detalle el sonido de su arma golpeando mi escudo. Empecé a notar que algunos de los más viejos no hablaban casi nunca de las primeras campañas, no porque las hubieran olvidado, sino porque habían aprendido que revolver demasiado el pasado podía abrir grietas en la coraza que llevábamos por dentro. Roma nos enseñaba a limpiar el gladías, a reparar el escudo, a remendar la capa, pero nunca te enseñaba qué hacer con el peso acumulado de todos esos días que habías vuelto y otros no. Aprendí a guardar muchas cosas en silencio, a meterlas en un rincón del alma al que solo me acercaba cuando el campamento dormía y el fuego se consumía en brasas. Como Optio, mis ojos pasaron de fijarse solo en el enemigo a vigilar también a los míos. Aprendí a ver cuando un recluta estaba a un paso de romperse antes de tiempo, cuando un veterano ya no tenía nada que ofrecer, salvo su experiencia convertida en consejo, cuando la disciplina era un castigo justo y cuando se convertía en un simple desahogo de la rabia de un superior. Y en esa frontera delicada tuve que sostenerme muchas veces. No se dirige a hombres como se mueven piezas de un tablero, incluso aunque Roma quisiera que lo viéramos así. Cada orden tenía un rostro asociado, una familia que no conocía, un futuro posible que podía no llegar. Con el tiempo, sin embargo, también entendí otra verdad. Duran dudar demasiado en el campo de batalla. Mata más hombres que una decisión brusca. Así que aprendí a decidir rápido, a aceptar que la perfección no existe en el ruido, que a veces solo puedes elegir entre dos males y luego seguir avanzando sin mirar atrás demasiadas veces. Ese hábito te protege y al mismo tiempo te va robando algo de lo que un día fuiste. El desgaste no llegaba solo a los hombres, también a la fe. No hablo de los dioses de Roma, hablo de la fe en las historias que te contaron cuando eras joven, en esa idea clara de nosotros y ellos, de civilización y bárbaros. Tras ver suficientes pueblos ardiendo, suficientes rostros de enemigos muertos que se parecían demasiado a los de tus compañeros, esas líneas empiezan a borrarse. Había noches en las que recordaba mi propia aldea, lejos, pequeña, con gente que nunca vería un estandarte romano más que en los cuentos, y me preguntaba qué seríamos nosotros, a sus ojos, si algún día decidiéramos pasar por allí, salvadores, conquistadores o simplemente otra tormenta que arrasa y sigue adelante. No encontré respuesta
Así que hice lo único que podía hacer un soldado en reducir el mundo, una vez más, a aquello que estaba a mi alcance directo: proteger la línea, cuidar a mis hombres, cumplir la orden inmediata con la máxima precisión posible, aunque mis pensamientos a veces quisieran vagar más lejos. Con los años, los nuevos llegaban más jóvenes, y yo empecé a notar el cambio en las miradas. Para ellos, yo ya era uno de los viejos, aunque mis manos aún tuvieran fuerza y mis piernas siguieran firmes en la formación. Me preguntaban cosas que yo jamás me había atrevido a preguntar a mis mayores. ¿Cómo se vive con todo lo visto? Si uno se acostumbra a la muerte, si alguna vez se deja de tener miedo. Respondía la verdad que había descubierto: no te acostumbras, no del todo, y el miedo nunca desaparece, solo aprende a trabajar contigo. A veces, cuando levantábamos un nuevo campamento, después de otra victoria que se parecía a todas las demás, sentía un cansancio que no venía del cuerpo, una especie de fatiga del alma, como si cada nuevo triunfo dejara una sombra más larga detrás. Entonces miraba a mis hombres, contaba mentalmente cuántos habíamos perdido esa temporada, y de algún modo encontraba suficiente motivo para colocar una vez más el casco sobre la cabeza y presentarme en la formación al amanecer. La guerra me había dado un lugar, un nombre entre los míos, una autoridad que nunca habría tenido si me hubiera quedado en mi aldea. Pero también me había cobrado un precio que aún no sabía calcular del todo. A veces me preguntaba, ¿quién sería ahora si aquel reclutador nunca hubiera llegado? Si hubiera seguido siendo un muchacho más detrás de un arado, con el cuerpo cansado por otras razones y la mente ocupada en otros temores. Esas preguntas no duraban mucho, porque el presente no dejaba espacio para juegos de easy. Sin embargo, en noches especialmente silenciosas, cuando el sonido de los ronquidos y del viento era lo único que llenaba la tienda, una certeza empezaba a dibujarse en mi interior. La legión no solo había cambiado mi vida, había cambiado lo que yo era. Y en algún momento, más adelante, iba a tener que enfrentarme cara a cara con ese hombre en el que me había convertido. Pero antes, todavía quedaban campañas, órdenes que obedecer y decisiones que tomar en nombre de Roma y de aquellos que marchaban a mi lado. La guerra aún no había dicho su última palabra, y yo, aunque más cansado y más consciente del precio, seguía dispuesto a escucharla. Ahora, muchos años después de aquellos primeros pasos inciertos, bajo el peso del equipo de aquellas noches, en tiendas que olían a cuero y sudor de aquellas voces que se fueron apagando una a una en el camino, me encuentro sentado en esta silla de madera frente al fuego que chisporrotea como lo hacía en los campamentos de entonces, pero ahora sin el ruido de fondo de compañeros hablando en voz baja, sin el sonido metálico de armas siendo limpiadas, sin el crujido de pasos en la oscuridad, solo el silencio de una casa pequeña donde vivo solo y donde las únicas batallas que libro son las que libra mi memoria contra el olvido. Las manos ya no son las mismas, las cicatrices se han vuelto líneas blancas que a veces siento arder cuando llueve, los hombros
se cargan de un peso diferente ahora. Pero en el espejo, a veces aún veo al muchacho que salió de su aldea con los ojos llenos de una mezcla de miedo y ambición que ya no sé definir bien. Aunque ahora sé que esas dos cosas siempre viajan juntas en cualquier camino que merezca la pena recorrerse. He pensado mucho en estos años sobre lo que Roma me dio y lo que me quitó, sobre las promesas que cumplí y las que quedaron flotando en el aire como humo de una hoguera apagada, y he llegado a la conclusión de que las guerras no solo se libran contra enemigos externos, sino también contra versiones de uno mismo, que se resisten a desaparecer. Y esa guerra interior es así que no termina nunca. A veces me pregunto si aquellos que se quedaron en el camino tuvieron más suerte o menos, si su silencio es más profundo que el ruido que llevamos dentro, los que seguimos caminando. Pero estas preguntas ya no tienen respuesta porque el tiempo ha cerrado demasiadas puertas y abierto demasiadas grietas en la pared de lo que una vez fue nuestro mundo. He visto caer imperios y levantarse otros sobre sus cenizas. He visto cambiar estandartes y mantener las mismas intenciones detrás de ellos. He visto hombres que se creían dioses convertirse en polvo, y otros que parecían polvo adquirir una luz que no se apagaba jamás. Y todo eso me ha enseñado que la verdadera fortaleza no está en el acero que sabes manejar, sino en la capacidad de levantarte cada mañana sabiendo que tu día anterior fue real y que tu día presente tiene sentido, aunque no sepas cuál será tu final. Los jóvenes que vienen a preguntarme sobre la guerra, sobre la legión, sobre que se siente formar parte de algo más grande que uno mismo, siempre se van un poco decepcionados cuando no les doy las historias épicas que esperan, las grandes frases heroicas grabadas en bronce. Pero yo les digo la verdad, la guerra no es una película que termina con música y banderas. La guerra es la vida vista desde un ángulo donde todo importa más, porque todo puede terminar en cualquier momento. Y esa perspectiva, esa forma de mirar cada día como si fuera el último que tienes para decidir quién eres realmente, esa es la única herencia verdadera que se puede extraer de todo lo que viví. Me duelen las rodillas cuando llueve, me duele la espalda cuando cargo algo pesado, me duele la cabeza cuando intento recordar nombres que se fueron disolviendo como sal en el agua, pero no me duele haber elegido el camino que elegí, porque ese camino me enseñó que un hombre no se define por lo que evita hacer, sino por lo que decide hacer cuando todo lo demás se vuelve difícil. Y esa lección, esa verdad simple y brutal, ha iluminado cada día de mi vida posterior a las batallas. En las noches más silenciosas, cuando el fuego crepita y las sombras danzan en las paredes como fantasmas amigables, a veces escucho en mi cabeza el sonido de aquellos pasos que una vez seguimos todos juntos, y por un momento vuelvo a sentir el peso del escudo en el brazo, la respiración de mis compañeros a los lados, la certeza de que formaba parte de algo que trasciende el tiempo y la muerte. Y entonces entiendo que todo lo que viví no fue solo historia personal, fue una gota en el océano
de algo mucho más grande que yo. Algo que sigue existiendo en cada hombre que decide que hay cosas por las que vale la pena el sacrificio, en cada persona que entiende que la vida sin lucha es una vida sin sentido. Los libros hablan de glorias y derrotas, de territorios ganados y perdidos, de pueblos conquistados y culturas destruidas. Pero yo he aprendido que la verdadera historia se escribe en los ojos de los hombres que vuelven a casa, en la forma en que miran el amanecer después de haber visto demasiados atardeceres, en la manera en que sonríen cuando nadie los está mirando, porque han descubierto que la victoria más difícil es la que se gana contra uno mismo cada día que decides levantarte y seguir siendo quien decidiste ser. Y así, con estas manos que ya no pueden empuñar una espada, pero que aún pueden sostener un bastón para caminar con esta espalda que ya no carga armaduras, pero que sigue erguida, porque así la moldeó una vida de elección, con esta mente que ya no planea batallas, pero que aún planifica cada día como si fuera importante. Vivo ahora mis batallas finales contra el olvido, y aunque no sé si ganaré esa guerra, al menos sé que la estoy librando con la misma determinación con la que una vez avancé contra el enemigo bajo las banderas de Roma.